Recuerden que esta es una iniciativa apoyada por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Bienvenido entonces, Daniel, y bienvenida a todas las personas que se conectan. Aquí nos estamos viendo todos, Ana, Tatiana, Frida, Jimena, Lorena, Caterine, Marcela. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este viaje, en mi viaje es leer. Bienvenidas, sobre todo bienvenidas, que somos un grupo constituido casi todo por chicas en Zoom. Bienvenida a la gente de Facebook, estamos atentos ahí para atender a sus comentarios y a sus preguntas para compartírselas a Daniel. Muchas gracias, Daniel, bienvenido, muchas gracias y lo dejo con la gente. Hola Víctor, muchas gracias, un gusto conocerte. Vamos a empezar entonces con esta sesión del día de hoy. Pues yo no me voy a presentar porque ya me presentaron, ¿cierto? Dijeron un montón de cosas sobre mí, pero en el video que les mandaba hace 8 días me presentaba como hijo de una biblioteca popular. Eso lo dije a propósito porque creo que gran parte de todas estas cosas que hemos venido construyendo para compartirles a ustedes por todos estos medios han surgido de los encuentros que hemos creado en la Biblioteca Comunitaria Andrés Caicedo desde hace 10 años ya en el barrio. Y digo que soy hijo porque en esa biblioteca es que nos hemos criado y hemos aprendido todos estos rollos, ¿cierto? Pero también hay un componente que debo mencionar y es el del teatro, que decía Víctor ahorita. Víctor, un gusto conocerte, que es el de el teatro, porque el teatro es el que me ha dado como ese complemento para compartir estas ideas con ustedes alrededor de la lectura en voz alta, que como nos dimos cuenta en los documentos que leímos para la semana, son un eje transversal en el trabajo de la promoción a la lectura, ¿cierto? Siempre que estamos hablando de promoción a la lectura, la escritura y la oralidad, nos encontramos con la lectura en voz alta, con la narración, con la interpretación de textos, etcétera, 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 ¿cierto? Y como la intención de este curso es promover la lectura, y antes de promover la lectura en los demás, tenemos que promoverla en nosotros mismos, tenemos que enamorarnos de la lectura nosotros mismos. Voy a empezar esta sesión del día de hoy compartiendo una pequeña lectura de un autor que se llama Federico García Lorca. Federico García Lorca es un escritor español que fue fusilado por el franquismo en el año de, no me acuerdo, perdón, en el año de, aquí tengo el pastel, en el año de 1936. Fue perseguido, muy famoso por la relación de íntima amistad que tuvo con Salvador Dalí, el pintor. Y bueno, y por escribirle mucho a su hermana, y tiene unos poemas infantiles y unas nanas para los niños que les recomiendo mucho, son bellísimas, ya que en las anteriores versiones del curso he visto que hay como una línea especial de trabajo con niños y niñas. Ya durante la sesión nos iremos escuchando y se irán presentando para conocerlas un poco más, aunque con la mayoría he tenido la oportunidad de compartir en diferentes espacios. Este texto que vamos a leer lo pronunció Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, el pueblo en el que él nació. Era la primera biblioteca que se fundaba en esa población en ese año y se llama Medio pan y un libro, discurso de García Lorca en la inauguración de una biblioteca. En septiembre de 1931, el poeta español Federico García Lorca leyó en voz alta este manifiesto a favor de los libros y la lectura. Se inauguraba la biblioteca de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, en Granada, y aunque las bibliotecas ahora van más allá de los libros y su mensaje sigue siendo tan vigente como entonces. ¿Alguien está hablando por acá? Dice, excelente, Tatiana. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentran allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana y lamenta que lo que le gustaría esto a mi hermana y a mi padre. Piensa y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que siento yo, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin,
sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya, no gozan del supremo bien de la belleza, que es la vida y es bondad, y es serenidad y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. Cultura, porque solo a través de ella no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros. Hace aquí una palabra mágica que valía decir amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: enviadme libros, muchos libros para que mi alma no muera. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el tema de la república debe ser cultura. Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo, lleno de fe, pero falto de luz. Federico García Lorca, 5 de junio de 1898 al 18 de agosto de 1936. Y ese era el texto que les quería compartir esta sesión, y la próxima compartiremos un texto siempre antes de iniciar. Dice Frida, excelente referencia, también pensaba en ella esta semana, que todos los hombres sepan el fruto del conocimiento humano. Ok, gracias Frida. De pronto alguien más quiere comentar algo de esta lectura inicial que les comparto a manera de provocación antes de iniciar nuestro diálogo. Más que una clase, la idea es que esto sea un diálogo. Jimena, cuéntanos. Pues me gustó mucho, profe, tu lectura. Yo soy profesora de primaria y es muy complejo a veces hacer que los chiquitines lean, y más por estos medios virtuales es un poco complejo. Incluso en nuestro colegio estamos mirando la forma de volver a hacer plan lector a través de este medio, y pues eso es, o sea, aquí he recogido muchísimas ideas para poder hacer eso con mis chiquitines. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Esa idea de medio pan y un libro es muy interesante. Terrible que la gente no tenga la posibilidad de acceder a los libros. Eso me parece muy frustrante. Y nosotros terminamos siendo como una especie de censores de personas, gracias, Ma, de personas que terminan eligiendo qué leen y qué no leen aquellos que no pueden acceder a los textos, ¿cierto? Pienso siempre en estas personas que van a las veredas o que van a los barrios a compartir las lecturas y llevan los textos ya seleccionados. Funcionan de alguna manera como ayudantes o vehículos para llevar la cultura y las lecturas a los niños y niñas, pero también funcionan como censores porque no les están dando la oportunidad de que ellos elijan qué quieren escuchar, sino que simplemente les llevan lo que ellos previamente seleccionaron y prepararon, ¿no es cierto?
Gracias, Jimena. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este discurso de Lorca? Tatiana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, todo bien, cuéntanos. Bueno, desde acá, desde la Biblioteca Digital de Córdoba, de Confacor, estamos trabajando en unos clubes de lectura y escogimos un poemas para niños de Federico García Lorca. Entonces vamos a empezar a trabajar con los niños esa parte de la poesía y cuando usted lo mencionó me emocionó mucho. Y también cuando usted leía lo de, o sea, que no solamente hay hambre física, sino hambre mental, ¿verdad? Entonces me pareció muy excelente esa parte de cómo también cultivar. Yo compartí en el grupo un video de Mario Mendoza donde hablaba que ya la pobreza no era de material, sino mental. Ya están hablando de que ahora no somos pobres porque no tener dinero, sino por no tener conocimiento. Entonces, muy chévere. Cuando vi el texto, me evocó esa parte del video y me animó con lo que estamos trabajando acá desde la biblioteca. Claro que sí, Tatiana. Y incluso en ese video de Mario Mendoza, él hace referencia a una biblioteca popular también que queda en Cali, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora, pero Se llama, se llama Bibliogueto y es una Bibliogueto. biblioteca que trabaja con los niños del basurero de Cali, el basurero de Navarro. Imagínense unos niños que viven en unos cambuches dentro del basurero, unos niños que viven en la pobreza extrema. Cualquier humano pensaría en llevarles comida, pero a alguien se le ocurre llevarles libros. Eso me parece que es algo muy interesante y que es una manera de garantizar derechos. ¿El derecho a qué? El derecho a acceder a la palabra, a la palabra, a opinar, el derecho a la información. Y eso es muy valioso. Y creo que una manera de querer a los demás es leyéndoles y leyéndoles en voz alta. Es acariciar con la palabra. Por eso uno tiene que aprender a querer bien, a leer bien en voz alta. Por eso la idea de este espacio es generar una serie de dispositivos o una serie de herramientas por medio de las cuales ustedes hagan unas lecturas en voz alta más adecuadas. Ya adelantaron mucho camino con Jorge Mario. De hecho, a mí me ha tocado replantear varias cosas de lo que tenía planeado, porque con Mario ya lo abordaron, entonces la idea es no agotarlas, y para la segunda sesión, en lugar de profundizar tanto en el tema de la lectura en voz alta, pues ya hicieron unos ejercicios con Mario, vamos a abordar un pequeño componente del paisaje sonoro, ¿sí? Que ese no lo hicieron de manera tan detallada con Mario, como para que tengan más variedad. Les anuncio de una vez una pequeña modificación. Dice Lady Juliet Ospina, y esa falta de ver más allá, esa falta de leer el mundo también. Y de conocer todo, incluso se ve reflejado en la sociedad. Claro, producto de esa hambre de cultura es el tipo de sociedad que tenemos y el tipo de gobernantes que elegimos para irnos un poquito más allá, ¿cierto? Dice Frida que solo se piensa en lo material y se olvida lo espiritual, cultivar el alma, se ignora lo humano al dejar de lado el saber. Y la lectura también cultiva la espiritualidad, aunque sea el libro más pesimista del mundo. Aunque sea Fernando Pessoa el que estamos leyendo, estamos cultivando la espiritualidad de alguna manera. ¿Listo? Hay un comentario en Facebook Live, dice Reybach Semiag. En las bibliotecas al Parque de Bogotá damos la opción de elegir los libros a los niños. Hay que provocarlos con muchos títulos y darles pistas, dice. Exactamente. Y no filtrar libros, por ejemplo. Se encuentra uno con muchos bibliotecarios que esconden los libros que tienen ilustraciones de personas desnudas, ¿cierto? Y prefieren no explicar o no hablar de sexualidad porque están los cuerpos desnudos y mejor lo explican con animalitos. Es un rollo, teniendo en cuenta que somos la misma especie, ¿no? Sino que dicen que somos animales disque superiores. A veces no tanto, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Pero es un rollo porque también hay que entender el tema de la desnudez en términos de especie, ¿no es cierto? Y explicar ese asunto de la reproducción y de la sexualidad de una manera más clara y sin tanto tabú, como dice el compañero ahí en el comentario en Facebook. Que haya más apertura y que la gente claramente
puede acceder a los contenidos. Y cuando hablamos de gente de 0 a 100 años. ¿Listo? Bueno, gracias por dejarse permear o por dejarse provocar por esta lectura del maravilloso Federico García Lorca. Se los recomiendo mucho. Las obras de teatro de Lorca son una genialidad. Lean teatro en sus bibliotecas y en sus colegios. A veces la gente ve el teatro como un elemento secundario también y es muy importante, como lo pudieron ver con Mario. Vamos a hablar de un primer texto que les mandé de una señora que se llama Alicia Barberis. De pronto alguien lo pilló, quiere decir algo o quiere preguntar algo de ese texto. Yo lo conocí hace un par de años y para mí ha sido muy, pero muy valioso. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo lo leí y Sí. me gustó esa parte donde dice la oralidad en la primera etapa de la vida. Entonces uno a veces, permíteme un segundo. Señor. Espera, yo ahorita hablo, es que tengo un problema con mi hijo. Dale, resuélvelo mientras seguimos acá. Este man. Está triste. Bueno, chicas, mientras... Ana va a hablar, Ana González. Mientras... Les iba a decir que cuando empieza el texto describiendo toda la importancia del juego y la lectura, también me remití a Vygotsky con esa importancia del contexto cercano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ir construyendo contextos de lectura y de juego? Porque es la etapa justa en que los niños están utilizando toda su imaginación. Entonces, cuando uno les ve, en realidad para ellos un bosque se vuelve un bosque en su cabeza, una bruja se vuelve una bruja. Entonces, mientras leía al inicio de esa lectura donde citaban a Piaget y otros teóricos, no Arte, no Bruno, pensaba mucho en Vygotsky, el contexto cercano y cómo vamos construyendo contextos de lectura desde esa primera infancia. Sí, incluso dentro de esas etapas del desarrollo temprano que señala Vygotsky, yo pensaría que la lectura, que señala Piaget, perdón, esas lecturas o esas primeras lecturas son fundamentales en el crecimiento. Incluso yo pienso que deberían, en esos controles que hacen cada mes con los niños recién nacidos, deberían controlar también esas lecturas o verificar que las mamás estén leyendo a los chicos, incluso desde la gestación, como desde los 7 meses de embarazo. Sería muy importante empezar a hacer lecturas con ellos para generar estímulos. Me parece muy, muy importante. Ok, ¿alguien más quiere decir algo de este texto de Alicia Barberis? Bueno, mientras Jimena, que quería participar, termina sus deberes o de atender a su compañerito, vamos a leer algunos apuntes que quiero resaltar, como este del inicio, que dice: la narración oral no es más ni menos que aquel arte milenario de contar cuentos, que se nos presenta en forma inmediata en la figura de un abuelo junto a la cama encantando a un niño, en las ruedas en torno al fogón y un poco más lejos, en los comienzos del hombre, en la forma ritual del mito. El relato oral siempre estará allí junto al miedo del hombre, el hombre frente a la noche, el hombre soñador, el hombre frente al universo. No olvidemos que hasta hace algunos años, antes de que Colombia se difundiera tanto la electricidad por todos los sectores campesinos y en general por todos los sectores, la gente se sentaba alrededor del fogón a leer historias. Y la tradición oral tenía un valor importantísimo. Incluso, de pronto, las personas que sean mayores de 40 años aquí en este grupo podrán recordar que les contaban historias para atemorizarlos. Y si usted se porta mal, le va a pasar lo que le pasó al niño de la historia que le conté y se lo va a llevar el diablo. Y eso se empezó a convertir en una manera de educar. Yo no sé si la acertada o la inadecuada, pero se convirtió en una manera de educar a la gente. Entonces, para que vean la potencialidad de estos cuentos leídos en voz alta o desde la oralidad, o incluso cuando los niños se caen y se golpean, que la mamá les comparte casi un mantra, o el papá, sana que sana, colita de rana, desde ahí ya se está compartiendo una narración, y esa manera de acariciar y de narrar ese mantra o esa oración de manera repetitiva, de verdad va sanando
en la dolencia del niño. Dice Marjorie que la importancia de la narración oral, también contaron historias para controlar. Sí, precisamente Marjorie, lo que estamos hablando. Yo no sé si eso haya sido adecuado o inadecuado. Se usaban las lecturas y se usaban las narraciones para ejercer control. Y todavía muchas veces se convierte el chisme en una manera de hacerlo. Uy, por ahí no hay que pasar porque por ahí están matando gente, ¿no es cierto? O cualquier chisme que se genera. Dice Lady Juliet Ospina, cuando leía eso pensaba en mi abuelo y si en la influencia que eso ejerce en el niño, en su imaginación y su sensibilidad como adulto mayor. La narración oral para los niños es vital, básica, es una forma de despertar la creatividad. También creo que esta era digital y virtual ha disminuido esos espacios, porque en la familia el celular es el dispositivo que tiene el control y se pierden esos espacios de narración. Por eso generar estos lugares de formación o de compartir alrededor de estos textos, para reactivarla, ¿cierto? Más adelante vemos en este párrafo que dice, un niño que escuche cuentos bien narrados incorporará esas estructuras narrativas de forma intuitiva, ampliará su vocabulario, enriquecerá su imaginación y trasladará todo eso a su expresión oral y escrita más tarde o temprano. Un niño que descubra, y en esto es indispensable la habilidad del adulto, que esas historias que escucha salen de los libros, se transformará en un lector ávido, movido por el placer que esos cuentos le sembraron. Y aquí viene una distinción fundamental que quiero generar en estos dos encuentros que vamos a tener. Una lectura narrada o interpretada y una lectura de carácter formal. ¿Por qué hago esa distinción? Porque como tenemos gente que trabaja en las bibliotecas, se nos ha vendido la idea en las bibliotecas de que se debe respetar el libro tal cual, de que no se debe hacer una actuación, ni se puede uno disfrazar, ni se pueden representar voces, y al contrario de ello, yo creo que la oralidad es fundamental en estos procesos. Lo importante, y esta es la distinción, es que nuestros espectadores, nuestros lectores formados o en formación, se den cuenta que esas lecturas maravillosas salen de los libros, que ese montón de letras negritas o blancas, que ese montón de dibujos agrupados con textos salieron de un libro. Por eso es fundamental que los niños, las niñas, los adolescentes, que todos los lectores siempre tengan cercanía con el libro. Eso es muy importante, que aunque no estemos leyendo libros, aunque estemos leyendo en otros formatos o en otras plataformas, siempre haya una cercanía con los libros, es decir, que exista el riesgo, que exista el peligro de que ellos generen ese contacto. Para finalizar este apartado, dice, un niño que descubra, si se generan espacios importantes para escuchar cuentos desde la más temprana infancia y se mantienen durante toda la escolaridad, la narración oral se transformará en un puente mágico para descubrir el placer de los cuentos, en un viaje inolvidable que cultivará la sensibilidad, despertará emociones, entretendrá y optimizará cualquier aprendizaje. Por eso nuestros procesos de lectura, escritura y oralidad deben ir dirigidos en un primer lugar a ser esas madres que cargan a su bebé y lo cuidan con mucho cariño, o esos padres que también ayudan a cuidar, pero que más adelante van soltando y los van convirtiendo en unos lectores independientes que tienen la posibilidad de elegir, de seleccionar, como decía nuestro compañero desde Bogotá, ahorita por Facebook. Más adelante, el texto nos dice para qué se cuentan cuentos. Por acá tenemos un comentario, Víctor. ¿Qué dice el comentario del chat interno? Para no dejarlos escapar. Dice Frida que pide la palabra. Que pide Frida, la palabra, cuéntanos. Frida, sí. Gracias, buenos días. Bueno. Quería tocar, como profundizar un poco en el punto que dice Lady Juliet de la parte digital y la lectura, porque, digamos, antes la oralidad, se veía que la oralidad estaba más presente en los grupos humanos, digamos, se veía como en obras como El Quijote de la Mancha y otros grandes escritos.
y creo que, digamos, con la radio, con los medios de comunicación, como la radio digamos, se profundizó en la oralidad, pero con la televisión y luego con la internet no pasó lo mismo, sino que fue como un quiebre, por decirlo así, de esa oralidad y disminuyó como esa conexión que teníamos con, con el hablar, con el relatar, y ahora se centró más como en lo digital, en mirar una pantalla, y quería como resaltar que las afectaciones digamos, de promover la lectura por un medio virtual a unos niños tan pequeños, y uno así grande se ha afectado físicamente por estar tanto tiempo frente a una pantalla, y realmente sí es mirar esas afectaciones de lo virtual. Gracias. A ti, Frida. Y el asunto de eso es que la competencia es muy brava, porque los dibujos animados que se hacen ahora o los contenidos virtuales que hay para los niños son de muy buena calidad. Hay contenidos hechos con una alta calidad digital, de dibujos, de animación, y nosotros seguimos manejando un formato muy plano, que es el libro y nuestra voz, en voz alta, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una competencia muy brava. Por eso es importantísimo hacer unas lecturas en voz alta de una manera adecuada, entender muy bien los elementos técnicos y preparar muy bien los trabajos que estamos haciendo en voz alta, que fundamentalmente son los que estamos haciendo por las redes sociales, ¿cierto? Porque por más talleres que nos inventamos, lo que estamos haciendo todo el tiempo es compartir relatos desde nuestra voz, sean narrados, sean leídos, sean ilustrados, como lo hagamos. ¿Listo? ¿Había algo más por ahí de pronto, Víctor? Ok, no, parece que no. Entonces, por acá el texto nos dice, ¿para qué contar cuentos? Pues para estimular y desarrollar la escucha, para enriquecer el vocabulario, para desarrollar la imaginación, para mejorar la expresión oral y escrita, para propiciar el acercamiento a los libros. Y yo le quiero sumar una, para formar a los chicos en capacidades críticas y argumentativas. Hay un lío con este asunto de la lectura, y es que nos pasamos toda la vida metiéndole información a los niños y las niñas en la cabeza para que al final descarguen toda esa carga pesada en el examen de ICFES, ¿cierto? Y solo hasta el final del bachillerato venimos a decir como profes, es que estos muchachos no interpretan, estos muchachos no hacen interpretación de lectura. Toda la vida hemos hecho lectura de memoria. Les hemos leído a Caperucita y les hemos preguntado, ¿por dónde iba el lobo? ¿Por dónde iba el lobo? ¿Qué le dijo el lobo a Caperucita? ¿Qué le dijo el lobo a Caperucita? Y al final les decimos que interpreten o que sean críticos y argumentativos. Sería más interesante que desde chiquitines estemos formando esas capacidades críticas y argumentativas, y al final trabajemos ese asunto de la memoria. Es más importante primero formar esas capacidades para desentrañar símbolos, signos, para interpretar, para producir significados también, que hacerlo al contrario. Bueno, y por acá hay otro apartado donde dice que lo expuesto podría sintetizarse afirmando que la narración de cuentos contribuye también a que se resuelvan conflictos y angustias. Por eso es muy importante superar la selección de los cuentos más allá de los cuentos de fantasía o de los cuentos con el happy end, con el final feliz, sino buscar historias de miedo, buscar historias que trabajen el duelo, porque la vida es así, de multiplicidad de sentidos. Entonces hay que compartir múltiples historias, tipos de historias. Ayuda a que se eliminen temores, a que se anticipen situaciones, a que se estimule el pensamiento filosófico y a que se desarrolle la comprensión de la realidad. Por aquí están saltando y saltando comentarios. Víctor, ¿me ayuda, porfa? Sí, perdón, es que no había podido prender el micrófono ahorita, pero hay varias cosas. Frida dice, esas ventajas no las reemplaza ningún dibujo animado. Y Marjorie dice, y el radioteatro, lo que creo ahí es la importancia de la voz humana. Es un juego riesgoso, pero interesante.
Y además hay algunas cosas en Facebook Live. Dice Santiago Escalante que si podríamos decir algunos títulos que recomienden para iniciar a los niños en este mundo y que se motiven bastante para seguir en el cuento. Vamos a atender a esa sugerencia en el transcurso de la semana. Sin embargo, seguramente en un rato Daniel va a compartirnos algunos títulos, pero esa De una sugerencia, vez, Santiago, vamos despachando los pedidos de una vez. ok, hágale. Y para las chicas también. Hay plataformas, por ahora solo recomendemos cosas desde lo digital porque así vamos a estar un buen rato, seguramente. El protocolo para abrir las bibliotecas, ni se imaginan lo riguroso que es. Entonces, bibliotecas por ahora no vamos a tener pronto. Hay una plataforma que me gusta mucho y que revisé recientemente que se llama Makemake. Así la encuentran, la googlean como Makemake, puede ser. Es una biblioteca digital que tiene cientos de títulos y algunos de ellos están para personas con capacidades especiales. Por ejemplo, están algunos con audio y están musicalizados, algunos libros con audio y musicalizados. Y hay juegos, hay aplicaciones interactivas que se pueden usar ahí desde el computador. Y si ustedes están afiliados o afiliadas a la Biblioteca del Banco de la República, pueden acceder a esa plataforma de manera gratuita. Si no, la afiliación anual es muy barata, no creo que cueste tanto. Pero los que tengan el carnet del Banco de la República pueden acceder a ella y muchos de los contenidos se dejan acceder de manera gratuita. Y está la plataforma maguaret.gov.co, que es una plataforma de promoción a la lectura y de educación para la primera infancia. Allí también hay muchos contenidos para el compañero que pregunta por Facebook para que pueda trabajar con los chicos. Y allí hay muchos libros. Recientemente me encontré ahí una historia de osos, el libro en el que se basó el cortometraje que ganó el Oscar hace algunos años, un cortometraje sobre la dictadura chilena. Ese libro es muy bello y está ahí puesto. Y les recomiendo varios libros de mitología para la primera infancia que hay allí puestos sobre el origen del mundo según los chibchas, según los quimbayas, bueno, varias mitologías latinoamericanas muy interesantes para trabajar con los niños. Listo. Vamos Hay a... otras, perdón, hay otros comentarios en Facebook. Ujú. Daniel Yeos dice, buenos días, el libro en físico es mucho más pedagógico en el sentido de que los niños pueden tener una motivación a realizar los dibujos, a palpar el papel y otras características visuales. Sí, pero es más fácil a que en una casa haya un celular a que haya un libro. Entonces, de que no tengan nada, a que tengan algo, finalmente, si no hay libros y está el celular para verlos en digital, del ahogado al sombrero, pienso yo, ¿cierto? Porque en las comunidades o en los hogares con menos posibilidades de acceder al libro, sí hay un celular y los niños juegan con ese celular. Entonces, de no tener nada, tener el libro en la pantalla, al menos eso. Por supuesto que es mejor tener el papel y poder palparlo. Bueno, vámonos entonces al centro de nuestro encuentro del día de hoy. Dice, ¿es lo mismo contar que leer? No es lo mismo contar que leer. Ni la dramatización de un cuento ni la lectura del mismo tienen el mismo recibimiento por parte de los chicos que escuchar un cuento bien narrado. El lector tiene el libro en las manos o las palabras escritas que lo condicionan a mantener cierta distancia con el oyente. El narrador no está limitado por nada. Se para, camina, se siente, mira a todos, usa las manos, su voz, reinventa, improvisa, gesticula. La oralidad permite reiteraciones en la búsqueda de la comunicación y un lenguaje más coloquial. Posibilita sintetizar el relato y apoyarse para ello no solo en la adaptación, sino en la mímica y en la gestualidad. El cuento narrado es la recreación de las imágenes leídas que toman vida en la boca del narrador. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Hay gente de bibliotecas, ¿cierto? Aquí tenemos participantes de las bibliotecas. Aparte de la compañera Tatiana que nos habló ahorita, tenemos más gente de bibliotecas, me imagino que sí. O licenciadas, es así que tenemos un montón. Normalmente se dice que no se le puede modificar ni una coma al libro,
que no se pueden poner voces, que no hay que transformar la lectura. Eso es una visión muy formal de la lectura en voz alta. Hay una que es más de tipo narrada, que corresponde más a reforzar las ideas desde la oralidad, que a mí me parece más pertinente y más llamativa a los sentidos de nuestros pequeños lectores y de nuestras pequeñas lectoras. Y me parece que la una no riñe con la otra. Yo no sé esa visión formal porque ha hecho tanta carrera en las bibliotecas y esa conservación exclusiva del texto, sabiendo que al dinamizar el libro estamos haciendo que llegue de manera más efectiva a los niños y las niñas. Cierro paréntesis. No obstante, es sabido que por distintas causas el docente muchas veces recurre a la lectura de un cuento en lugar de narrarlo oralmente. Esto ocurre por la falta de tiempo para preparar todos los días una narración nueva, por la necesidad de respetar un texto literario. No todos los cuentos se pueden narrar, ¿sí? Yo no me imagino un cuentero contando un cuento de Borges. Me parece muy difícil, ¿cierto? O por el deseo de vincular el placer de la escucha con el libro como objeto portador del texto. Ok, aquí hay una serie de apreciaciones y cerramos con este cuento que por supuesto vamos a leer. Dice, la sabiduría. La sabiduría, que es una versión libre sobre una idea de Anthony de Melo. Cierto día llegaron 5 viajeras a las puertas del cielo. El guardián, antes de hacerlas pasar, les preguntó, ¿quiénes son ustedes? La primera miró a las demás y respondió, yo soy la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. ¿Y qué es lo que hace cada una?, preguntó el custodio. Fue entonces que la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Y esos son los elementos que yo quería rescatar de ese texto. No sé si alguien quiera comentar algo más. De pronto las personas que no hemos escuchado quieran comentar algo más al respecto de este texto que Dani, les ha quedado. Señora, yo tengo una pregunta. pregúntame. Bueno, en el texto hace mucha, pues como alusión a la lectura, a la narración de cuentos desde la cuna, ¿cierto? Como desde las primeras gestaciones, cuando los niños están pequeños. Pero, ¿qué hacer, digamos, en el caso donde no hay padres lectores, donde la familia pues no está tan... O sea, ¿cómo se hace en ese caso? O sea, toca educar a los padres para poder que se lean cuentos. Sí, incluso tenemos que educarnos nosotros como profes, ¿sí? Exactamente. Sin el ánimo de generar polémica, te pregunto, ¿qué te estás leyendo en estos momentos? Sinceramente y con la mano en el corazón. Me estoy leyendo un libro que se llama La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ah, bueno, por lo menos estás leyendo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si le preguntamos eso a todos los papás o a todos los profes? ¿Cuál crees que sería la respuesta? Creo que estaríamos en cero, ¿cierto? Porque la media nacional de lectura, según la última encuesta del DANE, es de 0,5 libros al año. Cada ciudadano colombiano se lee medio libro al año. Es decir, que tú con La Casa de los Espíritus que te estás leyendo, ya te estás leyendo los libros como de 20 colombianos, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta algo, los niños ya no están aprendiendo a leer con Nacho Lee ni con las experiencias de la casa. Los niños y las niñas están aprendiendo a leer con el Q, con los periódicos amarillistas, y los niños están recortando las palabras para las tareas que les pone la profe de las letras amarillas con rojo que vienen en el periódico. Porque el Cubo logró lo que no hemos logrado los profes y los promotores de lectura en muchos años, poner a leer a las bases del pueblo. Y con esto me agarro yo con cualquier sociólogo o antropólogo. El pueblo empezó a leer gracias a ese periódico. Y aunque la muerte haya sido en la casa y la gente esté profundamente dolida, la gente compra el periódico, lo recorta y lo guarda. Porque hay una necesidad de narrarnos socialmente. Eso lo vieron con Mario, con Pascual Quinart. Somos seres sociales y seres que nos narramos por naturaleza. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando pasa algo doloroso?
llama a alguien y le cuenta. Le dice, amiga, me robaron, fue horrible, me amenazaron con un cuchillo, o amigo, me hicieron tal y tal cosa, o se me murió tal familiar. Cuando tenemos una pena muy honda, lo primero que tienes es narrar ese relato, ¿cierto? Entonces, volviendo y retomando el hilo de lo que dices, sí es fundamental, antes que formar a los niños, ayudar a los papás. Ayudar a los papás a que se formen, porque estamos formando niños lectores en hogares que no leen. La mamá le está diciendo al niño, va, Joneri, va a leer un rato culicagao. Va, pues, lea, sino que le pego una pela. Y la mamá sí. ¿No es cierto? Sí. Unidos totalmente. Entonces, no funciona. Si no ponemos, si los chicos no nos ven leyendo, no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, sí, en los hogares que no son lectores es más difícil, Kate. Tienes toda la razón. Daniel, disculpa. Sí, Y Tatiana. la cosa se pone más difícil cuando nos vamos a la zona rural. Por ejemplo, yo que he trabajado en zona rural, donde niños que no, o sea, solo conocen de pronto los libros que se trabajan en el aula, pero por sus condiciones socioeconómicas, ni papá tiene celular, ni tienen la capacidad de adquirir un libro. Entonces nosotros como docentes tenemos que en ese espacio que están en el aula, tratar de mostrarles otra realidad, porque llegan a la casa y no hay ni un periódico, no hay un libro, no hay la forma de mediar, no hay al niño de que desde el vientre le vamos a hablar, que desde que en la casa hay un libro para cultivárselo, porque están luchando para conseguir el pan que se van a comer en el día. O sea, ahí la cosa se pone más difícil todavía. Sí, es verdad, y ahí es donde entra la importancia de la biblioteca rural y todos esos procesos. Pero ¿sabes qué? Donde no hay celular y donde no hay ningún acceso, la oralidad sí está desarrollada. Yo he visto eso. En las Uno comunidades trabaja con campesinas. ellos, preguntas, mitos, leyendas, el espanto del pueblo, el que baila, el que va al río, eso sí, la oralidad sí está intacta en esas zonas. Y sabes que todas esas comunidades apartadas de los Montes de María, todas esas comunidades apartadas de esa región en la que tú vives, están muy conservadas. Y los Sí. cantos tradicionales y la oralidad es El fundamental. grito, la décima. Lo que pasa es que estamos tan occidentalizados, tan amaestrados, valga la palabra, que pensamos que eso no vale la pena ser tomado en cuenta y difundido. Estoy seguro que si llevamos una grabadora y grabamos a ese señor contando ese cuento y luego le decimos, escúchese, esa oralidad va a cobrar un valor más importante. Es darle valor al formato también. A veces la oralidad no tiene mucho valor y es muy triste porque somos un sistema educativo netamente oral. Aquí trabajamos es a través de la oralidad y no le damos el valor que tiene. O pensamos que la oralidad solo son los relatos tradicionales indígenas. O pensamos que la oralidad es de menos valor porque son los relatos campesinos. Ay, esa gente de allá. No, la oralidad también son todas estas cosas que estamos haciendo acá en este momento. Es que ese es un concepto difícil de abordar. Bueno, pero para seguir avanzando, nos queda clara esa idea entre los dos tipos de lectura que vamos a abordar. Una lectura de carácter formal que respeta el formato del libro, que respeta la linealidad de la lectura, pero que es entonada. Y la lectura interpretada o narrada, que lo que hace es violar un poquito esas normas y nos dice sí voces, sí narrar, sí disfraz, sí interpretar. ¿Entendemos esa diferencia? ¿Nos queda clara, no es cierto? ¿Por qué? Porque la práctica que vamos a hacer, la tarea para desarrollar durante la semana, va a ser elegir un texto de 300 palabras máximo y hacer una práctica de lectura en voz alta con los elementos que vamos a terminar de abordar acá durante esta sesión. De pronto hay alguna pregunta, algo que no quedó claro dentro de esas dos distinciones. Kate, no sobre la dinámica del ejercicio, sino sobre las dos distinciones. ¿Listo? Ajá. Sí, entonces, digamos que hay una lectura, o sea, yo puedo leer un cuento de manera, digamos, en plana, ¿sí? Sí. Así. Y la lectura, que es la lectura en voz alta, donde yo pongo la intención de lo que quiere decir el libro, ¿cierto? No, de pronto hay algo que no quede claro y ahorita voy a dar un pequeño ejemplito, ¿listo? Con un texto que voy a leer. ¿Qué es eso de la lectura formal que yo nombré de esa manera? Una lectura que cumple unos requisitos mínimos de
de entonación, de respiración, de pausas, ¿cierto? Pero que no introduce voces, que no introduce que no carga el cuento de emocionalidad. Porque incluyo esa manera de leer, porque hay escuelas o hay visiones de promoción a la lectura y de la biblioteca que dicen que eso no se debe hacer, que porque eso es otra cosa diferente, que eso no es promoción a la lectura, que eso ya es algo más artístico, algo más teatral, ¿cierto? Incluso bibliotecas como los espacios de lectura del Banco de la República no hacen eso, ellos trabajan el libro por el libro y la idea es promover el libro y que el libro se sostenga solo, es decir, no lo decoran entre comillas con esta interpretación. En cambio, ustedes en el aula, la mayoría, tú en tu experiencia, yo que la he visto a usted camellando, sí le meten voces a los cuentos, ¿cierto? Sí le meten ese decorado entre comillas. Tatiana seguramente sí lo ha tenido que vivir, que en las bibliotecas le dicen a uno que la lectura debe ser más formal, que el libro se debe conservar, que no se deben hacer adaptaciones. Una lectura estructuralista, por así decirlo, Una ¿verdad? lectura muy estructurada. Entonces, por eso hacemos las dos distinciones. No es que una sea mala y la otra sea buena, no. Simplemente son dos formas de hacerlo. Y por eso quería distinguirlas. ¿Listo? No es que la una sea diferente a la otra. Hay Ok. una petición de la palabra de... Ah, debe ser Giovanni. Sí, Giovanni. Giovanni, tiene el micrófono apagado. Sí, Dani, era frente a lo que estaba preguntando Caterina sobre cuando los padres no tienen, digamos, formación, no tienen lectura o no tienen los textos. Yo creo que es muy importante y que cobra mucho sentido, digamos, la palabra en la comunicación cotidiana, ¿cierto? Es decir, incluso si no se refiere a cuentos o a narraciones, a historias, el mero hecho de sostener conversaciones diarias alrededor de la vida cotidiana, de la comida, del cómo estás, de cómo te estás sintiendo, de cómo va la vida, ¿cierto? Digamos, una comunicación fluida, donde haya un intercambio de palabras y de reflexiones y de contenidos. Yo creo que es algo muy, muy potente y muy fuerte que ayuda a estructurar, digámoslo así, procesos de interpretación y procesos de lectura, ¿cierto? Y eso ya es valioso, esos ya tienen un contenido textual, digamos, eso manifiesta ya un contenido textual que es útil para procesos de lectura y para procesos de interpretación en el resto de la vida, ¿cierto? Incluso para el desarrollo mismo como de la psique, de la personalidad, de la identidad del niño, poder sostener o poder mantener unas conversaciones muy fluidas. Y eso ya tiene un alto contenido, digamos, literario, pero contenido literario que es muy útil en la vida cotidiana. Quería decir eso solamente. Claro, gracias, Giovanni. Es que primero somos lectores de contextos antes que ser lectores de textos. Sí, eso también lo vieron con Marito. Y hay que darle la validez a los contextos y hay que darle la importancia a los contextos antes que a los textos, porque los niños llegan con unas lecturas maravillosas de sus contextos y a eso hay que prestarle mucha atención. Los que hemos trabajado en colegios privados sabemos todos esos relatos que llevan los niños al llegar a la clase después del paseo en la ruta por la ciudad. Y ahí ya hay una lectura. El niño se fue observando toda. Profe, vimos unas vacas por el camino que impidieron el paso del bus y al conductor le tocó bajarse y empujar a las vacas. Eso me pasó en un colegio rural que queda en una parte de carretera rural y se le atravesaron las vacas. Para el niño de estrato 5 o 6 fue impresionante ver a las vacas. Eso para él era increíble, no las conocía. Él pensaba que la leche salía de la nevera. Entonces la importancia de los contextos es bacanísima. Claro, porque entonces yo les dije, sí, es que de ahí sale la leche. Para el niño no, para el niño salía de la nevera. Vale la pena resaltar que las lecturas cambian de acuerdo al contexto y al objetivo que se plantee. Sí, claro, la selección de las lecturas es otro rollo. Bueno, me alargué un poquito, la idea era llevarnos solo una hora en esto, pero es importante que hablemos del aquí se lee. ¿Leyeron el aquí se lee? ¿Encontraron algo ahí? Qué bueno escuchar las voces que no hemos escuchado por ahí. Carolina Morales, Ángela Morales, Gloria Azucena, Valentina, Andrés Bombiela, Brenda, Joana Profe, Rian. yo tengo una pregunta. ¿Qué hubo, Brenda? Cuéntenme. Quería preguntar
si, ¿qué diferencia hay entre una lectura dramática y una lectura narrada? ¿O es lo mismo? Yo diría que son diferentes formas de narrarlo. Lo que pasa es que la lectura dramática es un término que se ha utilizado para la lectura de textos teatrales, para dramaturgia, ¿cierto? Entonces es lectura interpretada de textos teatrales. Y la lectura narrada se referiría más a textos de tipo narrativo como cuento, crónica, poesía, que se leen de manera interpretada. ¿Y cómo podemos nosotros, digamos, hacer o llevar a la práctica esa narración oral? ¿Qué estrategias o de pronto que usted nos diga usted cómo ha hecho para, pues porque yo lo he visto a usted en teatro y en todas esas cosas y es como algo que sale como espontáneo, que le fluye? Entonces, ¿cómo podemos nosotros como día a día poder ir insertando eso en nuestra forma de ser para llegar a un colegio o algún espacio y poder llegar a ser así como desde ese aspecto, desde lo narrativo, pero ya es de una forma más oral y más espontánea? Eso es lo que vamos a hacer en estas 2 sesiones. Listo, Bren. No me preocupe. Bueno. Aquí queda convertida en cuentera. Mentiras. Pero sí vamos a necesitar un poquito del compromiso de ustedes y de ustedes. ¿Sí o qué? Porque como esto estuvo medio raro, en la siguiente semana vamos a trabajar un texto de una infografía sobre la lectura en voz alta y un texto sobre narración oral. ¿Cómo preparar la narración de un cuento? De Estrella Ortiz. No sé si alcanzaron a ojear eso. Víctor, ¿están habilitados los contenidos de la segunda semana también? Sí, ya están subidos ambas semanas, ahí las pueden bueno, revisar ya. Entonces la idea es que hagamos un foro esta semana por el chat de WhatsApp, es decir, al final de esta sesión les voy a poner la tarea de lo que debemos hacer durante la semana. E iniciando la semana, hacemos un foro por la noche, que ya todos estemos desocupados después de las 6. Hacemos un foro de WhatsApp aclarando dudas. Yo hago unas preguntas orientadoras sobre el trabajo de cómo hacer una lectura en voz alta, cómo hacer una lectura narrada, cómo hacer una lectura formal, para que ustedes realicen sus ejemplos y los envíen grabados para la próxima semana, antes del sábado. Listo. La idea es que se atrevan a hacerlo en video. Si no se atreven a hacerlo en video, por lo menos el audio. Pero que se atrevan a practicar, porque si no practicamos, pues no hacemos nada. Que vivan la experiencia de narrar. Yo vi unos trabajos que hicieron, que enviaron al WhatsApp, y eso ya es un trabajo bacanísimo. Por ejemplo, pues Marjorie tiene mucha experiencia, ella es una actriz con mucha experiencia, pero ese ejercicio que hizo Marjorie está lindísimo. Yo lo vi en el video. Entonces vale la pena seguir trabajando eso. Un saludo a Marjorie también. Ahí ya me está haciendo el saludo con el Loe. No demoren en decirme Berta. Bueno, chicas, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la Aquí se lee. Hablemos un poquito de ese otro componente conceptual que les mandé, que es un texto que hace la estrategia de promotores de lecturas regionales, una estrategia que se encarga de acompañar las bibliotecas públicas municipales del país, de la Red Nacional de Bibliotecas. Hablemos un poquito de ese texto, qué quieren decir, y qué bueno sería escuchar a las voces que no hemos escuchado. ¿Qué encontraron en ese Aquí se lee? El Aquí se lee es muy chévere porque le da relevancia a la lectura, a la escritura y a la oralidad. Refuerza esa idea y habla de la función del bibliotecario. Y entendamos esa idea de bibliotecario como el profe, el promotor de lectura. Veámoslo de una manera más amplia. Frida quiere hablar, ella dice que yo. Cuéntenos, Frida. Sí, fue un texto muy interesante porque habían muchas similitudes en lo que hemos estado hablando estas semanas con lo que hace un bibliotecario. Eso en un primer momento. Luego uno como que se repiensa ese valor del lugar que es la biblioteca, que es un valor, un lugar único, un lugar muy especial en la sociedad, que tiene una función de construir cultura, de transformarla, y pues yo no había analizado esa parte, pero que no serían como lo mismo sin ese trabajo del bibliotecario o del mediador de lectura, de las personas que les gusta leer. Y quisiera destacar por último que
ese amor a los libros, a las historias que debe tener un promotor de lectura. Esa es como la primera, ¿cómo diría? Como la primera, se me olvidó la palabra, pero se necesita el amor pues a la lectura, a las historias, a relatar, a querer transformar esto. Gracias. Sí, si no tenemos conexión con la lectura, lo mejor es buscar otro trabajo. No hay otra recomendación. A uno eso da risa, pero a uno muchas veces le preguntan, ay, profe, ¿yo cómo hago para enamorarme de la lectura? Es que conseguí trabajo de promotor de lectura, pero a mí no me gusta leer. Renuncie, viejo. No hay otra manera. Si a usted no le gusta leer, ¿cómo va a vender guanábana si a usted no le gusta la guanábana? Eso es imposible. Usted no puede andar engañando a la gente. Sería muy mentiroso, ¿cierto? Por más que usted diga que el jugo está delicioso, eso a usted le sabe maluco. No hay manera. Entonces, indiscutiblemente, lo primero que hay que hacer es enamorarse de este rollo. ¿No es cierto? Es fundamental. Pasa con todos los oficios, dice Marjorie. Sí, claro. Imagínate uno ahí haciendo. Eso pasa mucho cuando uno va a las oficinas de X o Y, ¿sí? Que se encuentra uno los funcionarios atendiéndolo con mala gana. Gente que está haciendo eso por cumplir la tarea nada más, ¿no es cierto? Entonces sí, creo que dentro del perfil del promotor de lectura o del bibliotecario o bueno, de las personas encargadas de movilizar la lectura, la escritura y la oralidad, lo primero es tener una satisfacción, un gusto por ella. ¿Qué otros elementos encontramos en el aquí se lee que queramos resaltar? Allí hay una serie de elementos en el que se mencionan programas de lectura, como los clubes de lectura, los espacios de cine, los espacios de tradición oral, los espacios de lecturas en el campo, bueno, muchos programas que podemos crear y al final de este curso, yo no creo que eso lo alcancemos a abordar, yo les voy a entregar un instrumento para que ustedes puedan aplicar en sus procesos. Un instrumento muy sencillo, pero de mucha utilidad para hacer programaciones de lectura, que eso daría para todo un curso. Cómo crear una programación de lectura. Y eso lo pueden aplicar tanto en el aula como en los procesos de promoción a la lectura que ustedes están realizando. Es muy útil y al final que ya hayamos abordado la idea de lectura en voz alta, trabajamos ese instrumento. ¿Listo? Tatiana pidió la palabra. Perdón, Tatiana. Bueno, te cuento que a mí me gustó mucho el libro porque nos presenta al bibliotecario no como ese señor silencioso, como ese personaje que de pronto es por así decirlo, un filósofo que todo lo sabe y no lo debe compartir con los demás, sino que está como que a entregar los libros y que cada quien lea como pueda leer. Hubo como unas palabras que yo saqué de las características de un mediador. Yo las anoté, decía primero leer. Si nosotros no leemos, ¿cómo vamos a motivar? Entonces, tenemos que leer primero lo que vamos a trabajar. Eso es como ir a una clase y no planear la clase. Seleccionar, porque sabemos que tenemos todo gusto de lectores, porque si a mí me gusta, por ejemplo, el realismo mágico, no quiere decir que a todos les va a gustar el realismo mágico, ¿verdad? Entonces tenemos como que seleccionar dependiendo con el tipo de público que nos enfrentemos, si son niños, si son adultos, si son jóvenes, si son papás. Entonces hay que seleccionar como el material que siempre vamos a trabajar con X o Y persona, planear, siempre tener un plan. Yo lo digo de la A a la Z, se lo aprendí a un profesor de literatura que nos decía siempre tenemos que tener un plan de la A a la Z. Leer en voz alta, bueno, les cuento que yo empecé este año a trabajar con la biblioteca de mi ciudad. Yo soy también tutora del ministerio y nosotros veíamos la lectura como algo lineal, como que, bueno, vamos a enseñarle a los chicos los 3 niveles de lectura, vamos a enseñarle a los chicos ABCD, vamos a enseñarle a los chicos que tienen que siempre prepararse como para una prueba de estado que viene. Pero cuando empiezo a trabajar con la biblioteca, me cambia totalmente la visión. Hay una palabra de moda mucho ahora que es reinventarse. A nosotros nos ha tocado reinventarnos para poder llegar a los niños. Hemos tenido que bailar, hemos tenido que dramatizar. Empezamos haciendo cuentos con el formato de cuentos y nosotros metíamos las voces.
después nos tocó hacer teatro, nos tocó hacer títere, ahora vamos a trabajar por Zoom con los niños, entonces nos ha tocado reinventarnos y créanme que cuando yo vuelva a las instituciones con las que trabajo, ya no voy a ir con esa idea de que la lectura tiene que ser lineal y que tengo que preparar a los chicos para una prueba de estado. Sí, es lo que nos evalúa, pero no es totalmente lo que le va a quedar a los niños o lo que les va a servir para la vida. Escuchar, ya lo dije, recomendar y acoger. Algo que me gustó fue escuchar. Muchas veces nosotros hablamos y no escuchamos a los demás. No nos paramos a mirar, oye, esta es mi posición, esto es lo que yo pienso, esto fue lo que me gustó. Entonces eso nos ayuda también mucho. Y me gustó como al final que hay como una sistematización que nos sirve para seguir trabajando. Por ejemplo, nosotros acá estamos haciendo club de lectura y yo eso lo voy a cobijar para los clubes de lectura que estamos haciendo acá en la ciudad. Ha sido difícil porque, como te digo, no somos una cultura lectora, a veces solamente tenemos 200 reproducciones, a veces solo tenemos 100, pero ha sido una experiencia que como grupo nos ha tocado y nos ha transformado bastante. Gracias, Tatiana. Sí, hay que sistematizar, sistematicen sus experiencias y las reacciones de la gente, eso es muy importante. Y muéstrenselas a ellos para que ellos vean también todo lo que han avanzado. ¿Algo más encontraron en el Aquí se lee o quieren preguntar sobre el Aquí se lee? Por ahí hay alguien había dicho, Ana. Buenos días. Ana Sí. González. Ah, sí. Bueno, yo encontré pues varias cositas que me gustaron, pero pues anoté algunas frases. La biblioteca como un encuentro social, porque me parece que debe ser un nuevo escenario que se debe tomar las ciudades. Cuando veía su video Daniel con la carreta, me pareció maravilloso, fantástico ver los niños alrededor pidiendo libros y entendí que sí, que es un nuevo escenario de encuentro social que se debe ir validando cada día más, porque hacer presencia con los libros es hacer presencia con la cultura. Me gustó también una frase que decía, formar a un lector es formar a un ciudadano, porque continuamente estamos diciendo que los niños ahorita no respetan, que los niños ahorita no tienen valores, y yo pienso que una forma de educar es la lectura, ¿sí? Porque la lectura nos permite transportarnos a experiencias de otros, y cuando uno lee es como si encarnara casi esa experiencia de ese otro y pudiera obtener muchas cosas y muchos conocimientos. Y finalmente me gustó cuando hablaban de las colecciones, entonces decía que había que identificar temas, evocar, porque evocar en la lectura es maravilloso, uno poderse imaginar en otros lugares, que había que trabajar por autores, porque eso también da una continuidad, pues era como otra de las estrategias y hablaba también de los géneros. Entonces me parecía como una manera muy bonita de clasificar ese tipo de colecciones y de incentivar a la lectura, porque a veces yo soy profe de español de grados 10º y 11 y uno a veces salpica un montón de temas. Y entonces yo me ponía a pensar, qué rico, por ejemplo, trabajar un autor, o qué rico irnos por un género. Pues me daba como muchas ideas cuando mencionaban esta parte en la lectura. Muchas gracias. A ti, Ana. A veces ese texto solo se queda exclusivamente en el mundo de los bibliotecarios y por eso a mí me gusta ponerlo a rotar también en el mundo de los profes, porque el profe de alguna manera es un bibliotecario de muchos temas también, moviliza los libros, pero que están en la cabeza, o todo ese conocimiento desde diferentes temas. Por eso me parece muy chévere movilizar ese Aquí se lee, porque tiene muchas estrategias muy interesantes, que además de la biblioteca también son interesantes que se movilicen en el aula, como tú lo estás diciendo, esas estrategias que se abordan en la biblioteca. Bueno, yo voy a compartir una infografía sobre lectura en voz alta y vamos a intentar darle, ¿la estamos viendo? Vamos a intentar darle el paralelo a la lectura narrada o interpretada. Luego les voy a dar unos ejemplos prácticos con cuentos que yo trabajo y cerramos entonces con las instrucciones. ¿Listo? La lectura en voz alta, dice. La lectura en voz alta es una experiencia colectiva de aproximación a los libros que realizada con regularidad. Ay, ¿qué dice? Que realizada con regularidad y dentro de ciertas condiciones puede generar relaciones significativas y gratificantes con la lectura y los libros. Dado su carácter, cobra plena existencia no solo por la voluntad de quien lee, sino por la de aquel que está dispuesto a escuchar, escucharlo. Eso lo dice Patricia Calonge en el sentido de leerles en voz alta. Chan, 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 chan.
Antes de la sección de lectura, seleccione libros o textos que quiera compartir. Procure que sean de su agrado. Eso es fundamental. Compartir textos que nos gusten a nosotros, porque solo si me gustan a mí los puedo promover con pasión a los demás. Sin desconocer las características de los asistentes, tales como edad, temas que les llaman la atención y su pertinencia. Léalos previamente cuantas veces crea necesario para sortear los retos que plantea cada texto. No olvide que la organización del espacio es también un elemento indispensable. Un lugar cómodo y agradable genera un ambiente propicio y hará que los asistentes se dispongan de mejor manera para el ejercicio de la escucha. No se puede transmitir el placer de leer si usted no lo está disfrutando. Entonces, reitera los elementos. Dentro de esas lecturas previas que uno hace del texto antes de compartirlo a los demás, hay que tener un elemento en cuenta. Por ejemplo, yo tengo este texto de Lorca. Se los voy a explicar para que de una vez lo tengan claro ahora que van a hacer sus prácticas. Tengo este texto de Lorca. Entonces, esta primera frase yo la leo. Perdón, vamos a hacer un ejemplo aquí más clichétudo, pero los ejemplos clichétudos funcionan muy bien. Ay, ¿qué le pasó a esto? Dice así. La mamá llamó a Caperucita para que le hiciera un mandado. Entonces esa es la primera línea de mi texto, ¿cierto? Del texto que voy a leer. Dice, la mamá llamó a Caperucita para que le hiciera un mandado. ¿Cómo debo decir esta primera parte? ¿Cómo la debo decir? Ah, que esa primera parte yo la debo decir alegre. La mamá llamó a Caperucita para que le hiciera un mandado. ¿Es esa la intención adecuada? No. Ok, entonces tengo que corregirla, ¿cierto? Eso lo hago yo línea por línea, entonces me voy yendo línea por línea del texto y marcando casi que un libreto en el que con flechitas, simbolitos, cosas que yo escribo con un lápiz, por un ladito voy escribiendo. Aquí subo la voz, bajo la voz, pongo la voz de lobo, hablo en signo de interrogación. Sí queda claro como la manera en que se marca un libreto para hacer una lectura interpretada de un texto, o al menos así lo hago yo. ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, espero que les haya quedado claro. La idea es que lo apliquen a los textos que vamos a compartir para la siguiente semana. Vamos a seguir entonces con la infografía. Durante la sesión de lectura, ¿qué hay que hacer durante? Detrás de cada historia contada existe siempre un escritor o un ilustrador. Téngalo presente y comparta con los asistentes el título, el nombre del autor y del ilustrador. Eso sí que es importante. Y de ser posible, el género y la colección a la que pertenece. O cualquier pequeño dato que sirva para ubicar a los lectores, ¿cierto? Consulte la biografía del autor y su biografía y su obra en la biblioteca y en la contracarátula del libro. Acompañe la lectura y converse con sus escuchas sobre esta información. En el caso de compartir libros ilustrados, tómese el tiempo suficiente para que las imágenes puedan ser observadas con detenimiento por todos y todas. Permita que se generen discusiones o promuévalos si el texto es pertinente. Algo que no es tan recomendable es parar la lectura en medio, tener el libro álbum y decir, el niño agarró su maleta para irse a la escuela. Vea, aquí está el niño agarrando la maleta para irse para la escuela. Pase la página. Luego de que llegó a la escuela se sentó a la silla. Vea, se sentó en la silla, niños, aquí se sentó en la silla. La profesora lo regañó porque dijo una grosería. Aquí está la profesora. Narrar el cuento, además de que ya se está narrando, ¿cierto? Como las imágenes, irlas diciendo una a una. Eso no es tan recomendable. Es mejor dejar que el cuento hable solo y que la narración que preparamos se defienda por sí sola, para que lo tengan en cuenta. Esos comentarios a veces quitan en lugar de poner.
Finalmente, tenga en cuenta que quien lee en voz alta ante un grupo se enfrenta a 4 retos principales. Que su voz sea rica en tonos y con la suficiente potencia para que todos lo escuchen. Que su respiración le alcance para leer textos largos sin escucharse ahogado, cansado, ronco, y que su dicción permita que se entienda todo lo que lee. Que pueda transmitir el texto en cuanto a su ritmo, su ambiente y sus personajes. Que logre conectarse con el público y atraparlo con su voz y presencia. El texto que está leyendo propiciando la escucha activa. Si la gente empieza a hacer ruido, si los niños se desconectan con el texto, seguramente es que no está funcionando lo que estamos haciendo, que algo está mal. Recomendaciones adicionales: hacer respiraciones antes de leer, hacer unos ejercicios de respiración profunda. Tomamos aire en 6 tiempos, retenemos 6 tiempos y lo botamos en 6 tiempos, y no aquí, al pecho. No, que esto quede quieto y que la respiración sea profunda, que sea a la panza, ¿cierto? Al diafragma. ¿Para qué? Para que aprendamos a hablar, a hacer frases más largas sin ahogarnos con lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Es muy importante. Bueno, y si lo vamos a hacer narrado, ¿cómo? Marquemos bien el libreto, ¿cierto? Tengamos claro en el texto dónde habla el lobo y dónde habla Caperucita, y entrenemos muy bien cuáles son las voces que van a hacer con cada uno de ellos, ¿cierto? Si el cuento dice, Caperucita soltó la canasta y dijo, hola mamá, ¿cómo estás? Dijo Caperucita, bien hija, le contestó la mamá. Si lo vamos a narrar, pues no es necesario decir, dijo Caperucita, ni le contestó la mamá, porque Caperucita puede hablar así y decir, hola mamá, y la mamá le puede contestar, muy bien mi hija, sí, ¿cierto? Si estamos usando voces, interpretando voces, entonces eso lo podemos eliminar de los cuentos. Como que esa es la distinción fundamental. Brenda, tú que preguntabas ahorita. Ya lo otro es marcar muy bien la partitura cuando la estamos narrando. ¿Dónde me muevo? ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? Etcétera, etcétera. Después de la sesión de lectura, este momento es muy importante, chicas. Es importante propiciar un ambiente de confianza, de escucha y de comunicación con el otro. No preguntemos cosas puntuales. ¿Qué le llevaba a Caperucita a la abuelita? ¿Qué le llevaba a Caperucita? Eso es como rendir cuentas, un inventario de la lectura, y eso no es tan funcional. ¿Listo? Permita que afloren de manera natural y que ayude a los participantes y que las expresen. Que las discusiones no se conviertan en cuestionarios sobre el texto. Imagínense que estemos leyendo una lectura de un tema bien triste y los niños se queden en silencio. Ese silencio también es una opinión. El silencio a veces tenemos que interpretarlo porque también es una forma de que ellos se expresen. Si están en silencio es porque están meditándolo. A veces por evaluar pedimos que den razón de lo que se leyó urgente y a veces no es tan funcional. Consideraciones generales: la lectura en voz alta debe ser un ejercicio de participación libre y espontánea, evitando la obligatoriedad, ya que esto produce efectos contrarios a los que se buscan en este ejercicio. Mire al auditorio mientras lee, pero sin perderse de la lectura, ¿cierto? No es buena idea clavarse solo en el libro, sino levantar la mirada. Esto ayuda a mantener la atención. Aproveche cualquier oportunidad para promover el uso del libro y los servicios de la biblioteca. Bueno, esto ya es una idea más para las bibliotecas. Ok, no sé si haya algo que preguntar aquí con respecto a esto de la lectura en voz alta. ¿Alguien quiera decir algo? ¿Está claro entonces lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ok, entonces les voy a dar un ejemplo como de esos 2 tipos de lectura, o 3, vamos a hacer como 3 distinciones de tipos de lectura. ¿Listo? Yo la voy a compartir acá. O de pronto alguien me quiere ayudar leyéndola. ¿Alguien dijo sí? Yo, profe. No. ¿Quién dijo? ¿Ximena? Sí, señor. Ximena, haga usted una lectura normal. ¿Lo conoce? Es un texto de Eduardo Galeano que se llama Los pájaros prohibidos.
No lo No, conoce. no lo conozco. ¿Sí lo está viendo bien ahí? Sí, señor. Ok. Hágale pues, Jimena, haga una lectura como usted crea que se debe hacer de manera adecuada de este texto. Bueno, los pájaros prohibidos. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los círculos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué son? La niña lo hace callar. Shh. Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves qué son los ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Eduardo Galeano. ¿Algún problema con esa lectura? ¿Cierto que no? Es clara, ¿sí? Por ejemplo, Carolina Morales, ¿qué le pareció? A Frida le pareció muy triste. Hola. ¿Qué hubo, Carolina? Qué bueno escucharla. Igual. No, es fuerte. Ese final es pesadito. Sí, pero además de la historia como tal, es clara. ¿Está bien leída en voz alta o no? Claro, es clara y pues no digamos que no hay cambios en el tono de las voces, pues no se ven así como en otros cuentos o textos que uno lee que sí uno tiene que hacer como un cambio en la voz. Bueno, entonces esa sería una lectura ¿de qué forma? Creo que sería más plana. Formal, ¿cierto? No le digamos plana, pongámosle ese apodo. Formal. Gracias, Carolina, hay que obligarlos a hablar. ¿Alguien más quiere decir algo de esta lectura que nos hizo Jimena? Ya sabemos que el texto de Galeano es lindísimo. Hablemos de la técnica y de los puntos de los que acabamos de ver, que los vamos a aplicar a la práctica. A mí me parece que ella, a mí me gusta mucho la participación de las personas que estábamos en el seminario. ¿Sí? Y yo creo que ella tiene una forma muy hermosa, tiene una voz muy hermosa y no tiene necesidad de proponerle a uno, pues tal vez también porque ya los que estamos acá estamos grandes. Y no, eso no es menor. Entonces ella le pone, en cierta medida, le pone una emocionalidad a la voz y ya con el texto yo quedo satisfecha. Me parece muy lindo porque el texto de por sí ya dice las cosas, entonces uno sigue la lectura con ella. Además porque nosotros tenemos la ventaja de tener la pantalla acá, ¿cierto? Entonces uno dice, no necesita... Yo me imaginé la niña y me imagino al señor y me imagino él en la cárcel y me imagino la niña insistiendo, la niña no insiste en qué tan lindo le queda el cuento, sino en poder pasar el dibujo. Entonces yo tengo esa capacidad con lo que ella me lee. Entonces yo digo, claro, mire que ahí está también esa riqueza de la lectura en voz alta. Uno dice, yo no sé qué es lo que pasa a veces, pero uno sí se dispara en la idea de lo que le quiere contar a uno la persona, porque ella esa parte emocional es importante, que no tiene tanto que ver como con la inflexión de la voz, sino con el dar del otro. El otro me está dando algo de él o de ella. En este caso es una mujer, ¿cierto? Entonces yo quedo satisfecha con la lectura porque logra dispararme la imaginación. Claro, Marjorie, ¿sabes qué es muy importante eso que señalas para sumarle a lo que dijiste? Que ella no conocía la historia, por ejemplo. Ella no la había leído previamente, sino que llegó acá, simplemente se ofreció y la leyó. Y ese es un elemento adicional muy valioso. Y sí, claro, lo que tú dices, nos queda completa, no está mal. Para que vean que no por hacerse de esa forma lineal, como dicen ustedes, esté mal. No, son diferentes formas de hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que queremos ver en estas dos sesiones.
Ahora vamos a ver una manera un poquito más interpretada. Lo que pienso yo, pues que yo pienso que hemos ido ganando acá es la idea del tiempo que el otro le dedica a los otros. Y eso es muy importante también. Entonces uno dice, tiene que ver también con eso, cuando uno ve esa dedicación y el trabajo de los otros para uno, eso también tiene otro trabajo interesante que no tiene nada que ver con los aspectos técnicos. Ajá, sí, exactamente. Bueno, yo voy a intentar hacer algo un poquito más interpretado, ¿cierto? Como metiéndole la voz y eso. Como a dar otros 2 ejemplos de lo que yo les propongo, que son herramientas que pueden usar. Los pájaros prohibidos. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La niña le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. Y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. Son naranjas. ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves qué son los ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Bien. Ahí hay como otra manera de marcarla. Son ambas opciones las que ustedes pueden hacer en la práctica. Lo que quería era que les quedara clara. Claro, no sé si, pues más allá como de explicarles el paso a paso, que también lo vamos a hacer ya enseguida, como que les quedara claro cuáles son las opciones que tenemos para abordar un texto en voz alta. Igual, ya lo habían visto con Mario de alguna manera, aunque con un enfoque un poquito diferente, pero el texto, Lorena, se llama Pájaros Prohibidos, está en el libro Memorias del Fuego 3 de Eduardo Galeano. Él tiene 3 tomos, Memorias del Fuego 1, 2 y 3, y en el 3 habla sobre líderes sociales de América Latina que han sido asesinados por pensar diferente. Y en el tercero está esta historia que se llama Pájaros Prohibidos. Y hay muchas. Gracias, profe. Con gusto. Hablemos entonces un poquito, si encuentran diferencias. No digamos que una es más chévere que la otra, simplemente son 2 formas de hacerlo, como nos señaló Marjorie, y ambas, por ejemplo, Marjorie dice que es suficiente con la anterior, y es verdad. Muchas veces uno se pone a hacer de más en una lectura y terminas embarrándola porque eso termina lleno de decorados que no necesitaba. Y a veces sí funciona el decorado de la interpretación. Profe, de alguna manera. Señora. De alguna manera eso fue lo que ahorita trataba como de compartirles en el chat, que esos tipos de lectura, digamos que son muy útiles de acuerdo al contexto, sean niños de primera infancia, sean niños de primera infancia, primaria o bachillerato, que esas lecturas se permiten para lograr como un objetivo específico. Sin decir, obviamente, que esa lectura, digamos, con esas inflexiones de la voz y por decirlo dramatizada de alguna manera, no se puede utilizar con bachillerato. A mí me parece genial porque pues obviamente lleva a los chicos a que no sean como tan planos y creer que el libro simplemente es una lectura, como decía usted ahorita, formal, simplemente leer por leer, con signos, con puntuación, sino como ir un poco, trascender en esa lectura para poder motivarlos a ellos y lograr que lean realmente. Porque el problema de la lectura es que como docentes siempre lo hacemos de manera tan formal, tan literal, que los cansamos. Pienso yo que no les mostramos como ninguna expectativa,
como ningún efecto sorpresa. Y siento que eso a veces hace que se pierda como esa motivación y no podamos como alcanzar finalmente nuestros objetivos. Entonces yo pienso que es como depende qué se busca y qué queremos con esa lectura, pero me parece obviamente pues que esos dos puntos son súper fundamentales al momento de lograr algo como en esos chicos, como tratar de cambiar esas perspectivas que tienen frente a lo que realmente es una buena lectura. Sí, Lorena, sabes que a mí las lecturas en voz alta, aunque sean formales, con los niños siempre me funcionan. Rara vez no le funcionan a uno porque los niños se conectan con las historias de manera muy sencilla. Y con los adultos sí es necesario hacer más interpretación. Es más difícil conectar a los adultos y hay que hacer interpretación de voces para que ellos se conecten. Ahorita les voy a dar un pequeño ejemplo con un cuento del parcero, el cuentero de Medellín, que el hombre es muy bueno conectando a la gente con las historias también por la dramatización de la que hace uso. Listo. Ahora les voy a dar un ejemplo contado, es decir, el cuento ya adaptado para la narración oral. ¿Listo? A eso sí toca pararse. ¿Me ven bien y me escuchan ahí? Sí, listo. Sí, señor. Pues sí. En un país donde estaba prohibido pensar diferente, a un hombre le dio por pensar diferente. Y le pasó lo que les pasa a todos esos hombres que piensan diferente en países donde está prohibido pensar diferente. Se lo llevaron a la cárcel. El hombre tenía una familia muy bonita y entre su familia tenía una niña chiquitita, muy bonita, pero también muy inteligente. La niña quiso llevarle un regalo a su padre a la cárcel para recordarle el tesoro más preciado que había perdido, la libertad. Así que agarró una hoja en blanco, agarró una caja de colores y empezó a dibujar pájaros. Muchos pájaros de colores, pájaros volando, pájaros picoteando las flores, muchos, pero muchos pájaros que simbolizaran libertad. Cuando terminó el dibujo, se fue corriendo, corriendo, corriendo hasta la puerta de la cárcel y cuando llegó a la puerta de la cárcel, se encontró con un guarda chiquitico, chiquitico, pero mala gente, mala gente. El guarda agarró el dibujo, miró el dibujo y miró a la niña más o menos 1584 veces, porque el guarda era muy bruto y casi no entendía nada. Cuando vio el dibujo por vez 1584, miró a la niña y le dijo: «Ah, hijita, dibujaste pájaros de colores y los pájaros simbolizan libertad. Y en esta cárcel están prohibidos todos los dibujos que simbolizan libertad». Y le rompió el dibujo en 1000 pedazos tirándoselo en la cara a la niña. La niña regresó muy triste a su casa, pero la semana siguiente, ella, que era muy bonita, pero también muy inteligente, agarró otra hoja en blanco, la misma caja de colores, y empezó a dibujar un árbol verde, grande, frondoso, con muchos punticos en la copa. Cuando terminó el dibujo, se fue corriendo, corriendo, corriendo hasta la puerta de la cárcel. Y cuando llegó a la puerta de la cárcel, le entregó el dibujo al guarda lo vio, más o menos 1585 veces, porque el guarda era muy bruto y casi no entendía nada. Miró fijamente y le dijo a la niña: «Ah, hijita, dibujaste un árbol con punticos, esto sí lo puedo entrar, hijita». La niña se fue corriendo, corriendo hasta donde estaba su papá y le regaló un abrazo fuerte que le recordó la libertad más que cualquier otra cosa que le pudiera regalar. El papá agarró el dibujo, lo miró fijamente, miró los punticos en la copa del árbol y le dijo: «Ay, mija, muy bonito el árbol con punticos, muy bonito. Pero ¿qué son, mija? ¿Son aguacates o qué?». Y la niña, que era muy bonita, pero también muy inteligente, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: «Shh, papá, estése callado, no hay visaje. ¿No vi que son los ojos de los pajaritos que los traje escondidos ahí para usted?». Bien, entonces esa es una forma que si alguien se quiere atrever a hacerla, también es válida. Obviamente, ahí sí estoy irrespetando del todo el texto, ¿cierto? Pero siempre que lo leo, genero la diferenciación y digo, esto no es mío, esto es de Eduardo Galeano, ¿cierto? Es importante
aclararle a la gente para que se complete el círculo de la promoción a la lectura o del ejercicio de animación a la lectura, es que ese texto que estoy compartiendo salió del libro. Eso es fundamental. Que ese montón de letricas que están ahí escondidas salieron del texto. Eso es muy importante. Bueno, chicas, muchas gracias por todas las palabras que están poniendo ahí. Veamos entonces, de pronto si queremos resaltar algunos elementos de todo lo que hemos visto hoy, ya para ir cerrando, si nos queda clara entonces cuál es la dinámica o cuál es la diferencia entre cada uno de los tipos de lectura. ¿Listo? Pero no crean que esto es algo muy complejo, la adaptación la pueden hacer ustedes también. Por ejemplo, si yo les paso las primeras 20 líneas de 100 años de soledad y les pido que lo adapten al contexto de barrio, ustedes lo pueden hacer. Eso no es una cosa pues súper compleja, ¿no? Todos podemos hacerlo porque todos tenemos cosas para contar, ¿sí? Eso no es una cosa que necesite mucho del talento pues desbordado artístico, sino más del sentir. Como decía Marjorie ahorita, es compartir, impregnarlo de nuestro sentir. Eso es muy importante, porque estamos hablando de lectura. ¿Listo? Espero que haya sido útil el ejemplo también. Entonces, chicas, ¿queremos decir algo más? Si queda claro, algo más que resaltar de esas diferentes formas de hacerlo, pues yo sí las voy a recalcar. Porque me interesa que quede muy claro. Ay, ¿dónde las dejé? No se me pueden perder. ¿Dónde están? Primero, escoja algo que le guste mucho, que en serio le genere satisfacción para el caso de esta lectura que vamos a hacer en la práctica. Segundo, lea muchas veces al texto y si el texto para que lo comprenda. Si le quiere hacer una interpretación o una lectura de manera interpretada, marque el subtexto por debajo, ¿cierto? Subo la voz, bajo la voz, hago la voz de la niña. Marque esas intenciones, ¿sí? Investigue sobre el autor y sobre la obra para hacer unos pequeños comentarios antes de iniciar la lectura, como que nos ubiquen más o menos quién es esa persona. Eso es muy importante. Cree un ambiente, ¿sí? No grabemos videos así, que uno sale moviéndose en la cámara y que la gente termina mareada, ¿cierto? Intentemos que si vamos a grabar, sea un ambiente acogedor el que se plantea, ¿sí? Si los niños, o si la actividad es presencial, o si es en el salón de clases, intentemos mover las sillas, poner cojines, que se sienten en el piso, que sientan que están en un espacio diferente al aula, que se sientan en un lugar acogedor, que dé gusto estar en ese espacio. Y si es en video, pues que el video venda esa idea, ¿cierto? El saludo es fundamental, ni muy cargado de energía, porque también alguien que llega diciendo, buenos días, niños, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Es muy empalagoso, ¿cierto? Tampoco se desborde de energía y empalagosería, pero tampoco, hola, voy a leerles una lectura. Porque tampoco funciona, ¿cierto? Ni mucho que queme al santo, ni poquito que no lo alumbre. Presente el libro. Si van a leer, entonces presenten el libro. Si van a hacer una lectura en voz alta, preferiblemente de libros que ustedes tengan en la casa, ¿sí? Y para los bibliotecarios, si van a leer un libro en voz alta, lean un libro que puedan prestar en la biblioteca. No lean un libro que solo sea de ustedes, que no lo puedan prestar. Eso es importante. Textos que estén al acceso de la gente o que la gente pueda conseguir en internet. Si los pueden conseguir en internet, denles el referente. Presente el libro y muestre las imágenes si es con los niños. Frente a la voz, al uso de la voz, pues tengan en cuenta el ritmo, la musicalidad del texto, las pausas, los silencios, la puntuación. Eso es fundamental. Conocer muy bien el texto, estructurarlo muy bien y saber dónde van las respiraciones y las pausas. Es casi que una partitura musical. Recuerden que si hacemos una lectura de manera lineal, de manera formal, el libro es el protagonista y siempre debe ir adelante de mí. Y siempre debe estar en la imagen y siempre lo deben estar viendo los chicos, ¿sí?
si la lectura en voz alta es de manera interpretada, yo puedo cobrar un poquito de relevancia, pero que el libro siempre esté, insisto, que ellos siempre sepan que ese libro, que esas palabras salieron de acá, de este objeto mágico. Eso es muy, muy importante. Al finalizar una conversación sobre el libro con unas preguntas orientadoras que nosotros generemos, y al final despedirse y siempre aclaren desde dónde están hablando, si es desde su colegio, desde la biblioteca, siempre dar los créditos al lugar desde donde están generando la lectura. ¿Listo? ¿Algo más? Si no hay preguntas ni comentarios, entonces, primero, seleccionar un cuento teniendo en cuenta las recomendaciones que les dimos. Cuento puede ser, crónica puede ser, relato puede ser, poesía puede ser, pero no poesía de esta escrita en verso, sino una poesía que cuente una historia, ¿sí? No esas poesías que se quedan exclusivamente encasilladas en la metáfora. Son muy bien, son muy chéveres, pero no nos sirven para este tipo de lectura, porque si elegimos poesía, seguramente vamos a empezar a leer, ¿cómo es que se lee la poesía? Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Se queda ese recitado propio de la poesía y necesitamos distanciarnos por ahora de eso, ¿cierto? Sí, se puede de nuestra propia autoría, Lady Juliet, está bien, pero entonces como que cumpla estos requerimientos. Listo. Que la lectura no dure más de 2 minutos, porfa. Preferiblemente grábenla en video y sigan las recomendaciones de los textos que están en la segunda semana. De hecho, les estoy dando las instrucciones que están en la segunda semana por si ya las han leído, ¿cierto? Sigan esas instrucciones. Ahí hay unos videos orientadores sobre cómo preparar el texto. Y quienes quieran participar del foro, yo por el chat les escribo, les digo, hoy voy a dejar que avancen ustedes, lo hacemos jueves o viernes, obviamente. En la noche les digo, de tal hora a tal hora, abrimos un espacio para que conversemos por el chat de WhatsApp, listo. Para que sea también más inmediato, ¿sí? Y lo grabamos preferiblemente en video. Si definitivamente no se le miden en video, entonces lo hacemos en audio. Si les da mucho miedo el video, lo hacen en audio, listo. Profe, una pregunta, ¿ese video puede tener ediciones, música? Por ahora no, porque adelanta el contenido de la segunda semana que va a cambiar. Por eso les estoy dando las instrucciones ya, porque como esto ya lo abordaron mucho con Mario, mejor la segunda semana abordamos un poquito de contenido sonoro, ¿listo? Incluso voy a subir otro texto a la plataforma sobre contenido sonoro, para que lo tengan ahí también como referencia, o se los mandamos al correo. Ya Víctor me dice un texto sobre contenido, sobre paisaje sonoro, perdón, es decir, cómo musicalizar los cuentos, listo. Y la tarea final, como ya vamos a acabar, apenas colguemos, cada una va a escribir en un papelito una frase que dice así: mi territorio suena a, y escriben a qué suena su territorio. Un audio de no más de 10 segundos. ¿Entendido? En un papelito escriben 2 renglones. Mi territorio suena a, y escriben 2 líneas de a qué suena su territorio. Es clarísimo. ¿Alguien quiere dar un ejemplo? Vamos a mandar un audio, profe. Mandan un audio, sí, por el WhatsApp, me lo mandan. Ah, para descargarlo. Territorio suena a sabor, eso. Tan cortico, métale otro Sabor, a Caribe, a baile, a fiesta, a porro, a cumbia. Ya, no más, ya. Ah, listo. Así. ¿A qué les suena el territorio? Ustedes, y no solo mencionar cosas, sino también si quieren construir una frase poética, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Una imagen. Profe, ese audio se lo mandamos al WhatsApp del grupo. Sí, por ahí. Y yo los descargo por ahí. Listo, dale, gracias. ¿Cuándo hay que enviarlo, profe? Ahorita, apenas termine. Bueno. Sin pensar, es muy fácil. Lo que les salga ahí, con un impulso creativo. ¿Listo? Bueno, espero que les haya quedado claro.
Ok, como ya vamos a cerrar, chicas, siempre al final de la sesión yo doy un espacio para que evaluemos qué nos llevamos para la casa, qué aprendimos hoy, qué quieren criticar, como un espacio de evaluación en general de la sesión. Bueno, profe, yo la verdad, ya lo he dicho en otras sesiones, estoy muy contenta con este seminario, me he llenado de ideas un montón para las clases con mis estudiantes. Yo soy nueva en dictar lectura crítica en octavo, entonces sí venía como asustadita, pero aquí he recibido un montón de ideas que me han abierto la mente y que he practicado estos últimos días y estas últimas semanas con mis estudiantes, entonces estoy muy, muy agradecida. En cuanto a lo que tú decías de la lectura, cuando hablaban de una lectura como planita, como yo decía, pero ¿cómo hace la gente eso? Porque ni siquiera yo cuando leo lo hago, yo me imagino las voces, yo a veces las digo en voz alta y digo, ¿cómo hace la gente para leer planos? Yo no puedo. Pero pues ya como que me abriste la mente y me di cuenta de la diferencia entre las dos opciones de lectura y pues no son tan planas por decirlas así, son diferentes simplemente. Pero no, lo único, eso, que muchísimas gracias, de verdad he aprendido mucho de ustedes, muchísimo, y eso me ha llenado mucho no solo el corazón, sino todos mis conocimientos como docente. Muchas gracias. Listo, dice Joana Riaño que los tips son muy útiles para mejorar nuestra lectura en voz alta por aquí en el chat interno. ¿Qué más, chicas, quieren decir de hoy? Si tienen preguntas también, con mucho gusto. Si no soy capaz de resolverlas, las buscamos. Andrea, ¿nos quieres hablar o se te fue ahí la paloma? Andrea Gutiérrez, con el audio. Yo tengo alguna pregunta. Sí, señor. ¿Esa lectura como en voz alta ya sería como un proyecto en general o esa lectura en voz alta se le pueden agregar como otros tipos de trabajo, como por ejemplo en los resultados de la interpretación del que escucha la lectura como la realización de un cómic, un dibujo sobre esa lectura, de lo que acaba de escuchar, etcétera? Sí, Alexis, la lectura en voz alta es una herramienta que transversaliza todos los momentos de la promoción a la lectura. Si nosotros revisamos, siempre que hacemos promoción a la lectura, está presente la lectura en voz alta. Ya ese segundo momento, el momento de la escucha, puede estar direccionado a la producción de un contenido, por ejemplo, que es donde ya los lectores se vuelven autores. Entonces ahí, por ejemplo, puedes incluir el tema de la producción de un cómic o la reinterpretación de la lectura, claro que sí, ahí viene el espacio para eso. Lo que pasa es que yo recomiendo que en los primeros momentos de lectura, por ejemplo con los niños, ellos lo hagan simplemente por el placer de leer, que no les pidamos que rindan cuenta de nada. Cuando ya sean unos lectores formados, ahí sí les empezamos a pedir, pero en un primer momento es más útil que ellos simplemente lo hagan por placer. Listo, Tatiana dice que se retira por cuestión. Listo, gracias. Bueno, Alexis, chao. ¿Algo más sobre hoy, compañeros y compañeras? Dani, una Señor. pregunta. Por ejemplo, yo, digamos, la sensación que he tenido de muchas de las lecturas que escucho como en procesos educativos, en procesos de animación, me parece que son muy dirigidas como a niños y me da la sensación que hay como un alto contenido de pensar en los niños para promover los procesos de lectura. Incluso, bueno, y quería preguntar si, digamos, la diferencia, por ejemplo, para abordar una lectura para adolescentes, para una lectura juvenil, para, digamos, que ya está en otros contextos, digamos, cómo podría ser, si cambia el estilo de la narración, de la interpretación, digamos, ¿qué plantearías vos ahí al respecto? No. Obviamente las voces para los niños son diferentes, ¿cierto? Porque están cargadas como de un poquito más de exageración para los niños. Pero con los jóvenes no, la técnica es la misma. Lo que cambian es el tipo de voces, ¿sí? Por ejemplo, este libro yo lo uso mucho con jóvenes porque gusta mucho, El parcero del popular número 8 de Robinson Posada, ¿no es cierto? Entonces él aquí tiene una adaptación del renacuajo paseador, del
de Rafael Pombo, que se llama Rum Rum en la moto. Entonces, por ejemplo, la voz que yo pongo acá no era la que estaba poniendo ahorita con la voz de la niña, ¿cierto? Sino que yo aquí pongo la voz de la nena de barrio narrando el cuento, ¿cierto? El hijo de doña Ana, el flaco panguano, salió esta mañana, repinta y bacano, con pantalón brumo, soy aparchado, mi saca oxígeno, fierro 38 y bambas tirado. Mi hijo no salga, ve al barrio la violencia, le grita mamá. Pero él le dice, está bien, cucha, se monta en la moto, ron, 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 y Orondo se va. Eso en cuanto a una lectura interpretada, ¿cierto? Eso es una voz más próxima a los jóvenes. Pero frente a lo que dice, la técnica como tal no hay ninguna diferencia. Solo lo que cambia es los temas. Y los temas que se usan ya cambian el tono, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando una lectura de carácter juvenil, si estamos trabajando Efraín Medina Reyes con un grupo de jóvenes, la sexualidad de la pantera rosa, o era así una vez el amor pero tuve que matarlo, y estamos haciendo una lectura interpretada, evidentemente el tema nos va a cambiar el tono de voz que estamos usando, ¿sí? Pero eso lo dice el texto, Giovanni, eso lo dice el texto. Frente a lo que usted tiene la razón es, o con lo que estoy muy de acuerdo, es que cuando se piensa en promoción a la lectura siempre se piensa en niños, es verdad, y casi siempre se piensa en chicas, en mujeres que son las promotoras de lectura. En el país hay 1.196 bibliotecas públicas y de esas 1.196, sin miedo a equivocarme, 1.000 son mujeres. Sin miedo a equivocarme. Y de esas 1.196 bibliotecas, el 70% del público son niños. Entonces, por eso esto se está generalizando hacia los niños. Pero sí hay unas distinciones con los jóvenes, pero yo creo personalmente que esas distinciones se dan es a través de los textos que seleccionamos para compartir con ellos. Porque el texto y el tema me da el tono que uso para la narración o para la lectura en voz alta. Espero que eso haya señor. Dani, y frente, por ejemplo, al trabajo con adultos mayores, yo sé que vos has trabajado con abuelas y con abuelos en procesos culturales. Digamos, ¿has hecho uso, digamos, como de la lectura para adultos mayores? Y digamos también cómo sería la cosa, sí. Y les encanta. Las lecturas a ellos les encanta, pero les gusta es que les lean, porque uno ya después de los 60 la vista poco le funciona, ¿sí? Pero es muy chévere porque con ellos la dinámica se hace interesante porque ellos tienen tiempo. Normalmente los jóvenes y los niños van a la carrera y un ejercicio puede durar 1 hora con un niño, con un grupo de adultos mayores puede durar 3 horas. Sí, sí. Pero si con los niños la lectura es así de larga y la conversación así de larga, con los adultos mayores se invierte. La conversación es la larga y la lectura es pequeñita. Sí. Con ellos hay que hacer uso de otros formatos. Con ellos trabajamos, por ejemplo, a través de las manualidades, de las experiencias y las anécdotas, de los relatos de vida y en general desde el recuerdo. Desde el recuerdo se trabaja mucho con ellos. Y frente a los textos, con todos los adultos mayores que yo he trabajado a partir de la tradición oral. Entonces, por ejemplo, cuentos costumbristas de la región antioqueña, canciones, programas de radio hasta los años 80. Trabajar desde ahí es muy funcional. Y ya frente a textos que se seleccionen con ellos, me han funcionado más con los grupos de la tercera edad que he trabajado en Marsella y en Frailes, novelas de vaqueros, la revista Selecciones, el almanaque Bristol, como esos temas ha funcionado más con ellos que historias más contemporáneas. Lo más atrevido que yo he hecho con adultos mayores fue Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Sí. Dani, gracias. Bueno, con gusto. Para cerrar. Hay unas preguntas en el chat, dice Brenda, ¿cómo podemos crear diferentes voces? Brenda, ese sería otro curso, pero eso sí necesita la presencialidad, porque necesito tocarle la panza y decirle de aquí, de las costillas, pero hay varios, eso lo vieron con Mario, los niveles de registro, ese dibujito que él les mandó. Entonces las voces graves se hacen de estómago y las voces agudas se hacen de cabeza y las voces medias salen de pecho, ¿sí?
Normalmente cuando uno necesita falsetear una voz lo hace de nariz. Entonces las voces agudas salen desde acá arriba y resuenan en la cabeza. Las voces más graves salen de abajo de la panza. Normalmente para eso, Brenda, hay que trabajar resonadores, ¿sí? Sería grabarles un video, chicas, para que vean cómo hacer resonadores, porque eso sí no se puede reinventar por la virtualidad. Tú que estuviste en clase de teatro conmigo sabes que se necesita la presencialidad para hacer esos ejercicios y no es broma. Uno tiene que tocarle la panza al otro para poderle explicar dónde hacer el resonador. Pero puedes buscar videos de resonadores en YouTube antes de que yo te grabe el video y de ahí salen las voces. Voces agudas, graves y medias, de cabeza, de pecho o de panza. ¿Qué más, Víctor? Gracias, profe. Bueno. Frida dice que si será que hay que tener habilidades histriónicas e imitadoras. No, todos tenemos un cuento para contar y todos tenemos ideas, orejas para escuchar un cuento. Entonces no crean eso, Frida. Pues obviamente si alguien tiene formación técnica en teatro, lo puede hacer mejor. Pero si no, no hay problema. Simplemente desde el sentir cada uno puede compartir una lectura en voz alta. No te preocupes por eso. Bien, hay muchas personas en Facebook, la gente estuvo hoy en Facebook muy activa, nos disculpan si no podemos como interactuar mucho con ustedes, se nos va un poco de las manos poder acoger a sus preguntas y comentarios, hay cosas que no tuvimos en cuenta. Hay un profe que me escribió que se llama Rubén Darío. Esperamos pues poder conversar y poder seguir resolviendo sus dudas. Estuvo doña Dora de Chebel, dice: el placer por la lectura comienza con la estimulación a través de lecturas, audiolibros, entre otras técnicas desde la etapa de gestación. Más adelante en casa, cuando el niño vea a los adultos que este no es una obligación escolar o profesional, sino un hábito, un gusto, un deleite, se disfruta en el seno del hogar, ese proceso será maravilloso y efectivo al llegar a la escuela. Gracias, Dey. Andrés Calle. Bueno, hay una pregunta que yo creo que podemos sacar un minutico para responderla, que nos hace Andrés Calle. Se quisiera preguntar por la relación entre escuchar lectura y leer en voz alta y manejar bien la puntuación. Yo creo que abordamos un poquito de esos temas, pero hay algo que decir al respecto. ¿Entre escuchar y leer en voz alta? Sí. Esa está dura. Pues no sé, creo que todo buen lector es un buen escuchador y viceversa. Creo que son cosas que se complementan. Es importante escuchar al público para saber también qué de mis lecturas no está funcionando y qué debo recomponer. Solo por dar un ejemplo, ¿cierto? Si los niños están tratándose de la lectura, sería importante prestar atención a eso porque está pasando. Por eso hay que ser un buen escuchador en ese caso. Y al final es importante escuchar muy bien después de las lecturas para que ellos se sientan el interés de compartir con uno y de participar de la conversación y también saber entregar el libro. Eso es importante. Bien, pues finalmente para irnos de Facebook hay algunas personas que hicieron el ejercicio del territorio. Dice Andrés Calle también: mi territorio suena a lluvia sobre un platanar, también suena casi imperceptible al paso de la neblina. Dice Elena Ríos: mi territorio suena a papayas, guanábanas, aguacates y a los pasos suaves de la abuela. Dice Reybach: mi territorio suena a una habitación familiar, a un gato asomado a la ventana viendo llover. Muchas gracias por acompañarnos en Facebook en esta tercera versión de nuestro seminario taller Mi viaje es leer, herramientas para la promoción de lectura en niñas, niños y jóvenes. Esta es una iniciativa apoyada por el Programa Nacional de Concertación Cultural y tiene distintas organizaciones aliadas de la ciudad que hemos nombrado en distintos momentos. Muchas gracias a todos ellos y a los profes que han hecho posible que este proceso pueda llegar hasta sus casas por medio de la virtualidad, y pues a todos ustedes que están ahí conectados y pendientes de las acciones de nuestra corporación CLEIS. Muchas gracias por acompañarnos, las personas que nos dejaron aquí sus correos
alguien de nuestro equipo de trabajo les va a hacer llegar el material de esta semana de nuestro seminario. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos de nuevo en la última sesión de este seminario el próximo sábado a las 10 de la mañana por aquí mismo por Facebook Live. Es un gusto poder compartir con ustedes a través de la virtualidad. Chao en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.